Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Créditos totales al autor o autora, el cual en este caso sospecho que se llama Minete. Por cierto, la siguiente historia contiene spoilers macizos y pesados, así que si no estás al día con la historia, largo de aquí, pequeña criatura. Disfruten un shumi con piel de lobo. Capítulo 62. La caída de Chauciper. No hace falta decir que la regañaron por pasarse de la raya, pero Rosemine no se arrepintió de haberle dicho por fin sus verdades a esa malvada Baba Yaga. Les prometió a sus tutores que no maldeciría el rostro de Verónica para que se volviera otafuku u okina. Una lástima, reordenarle la cara habría sido un favor para sus víctimas supervivientes. Al menos no se enfermarían de ver su cara y podrían reírse de ello. Dejando de lado el fallido intento de Rosemine de reordenar la cara de Verónica, sentía curiosidad por cómo Verónica había descubierto que Georgine sería la próxima primera dama tan pronto. Sin embargo, Gwendoline y Nathanael respondieron haciéndole saber que era parte del plan de Lavinia. Lavinia permitió que esa información se filtrara a Verónica a propósito. Con esa falsa sensación de seguridad, era solo cuestión de tiempo que Verónica actuara, confiada en un respaldo que no tenía. Lo he dicho y lo diré otra vez, me alegro mucho de no ser enemiga de Lavinia. El plan comenzaría con Rosemine saliendo de la seguridad del templo y la capital para una inspección del Instituto Cococalura de Hase. La instalación acababa de empezar a aceptar chefs enviados por nobles para aprender la nueva forma de cocinar. Esta sería su segunda visita desde que se construyó. Como era una instalación para plebeyos, obviamente no traería a todo su séquito. Eso sería demasiado intimidante para la gente común, y Rosemine era una chica noble criada entre plebeyos que no querría asustarlos. Así que seguridad ligera sería. Incluso viajaría en carruaje para exponerse más, ya que su bestia alta no era de conocimiento común. Fue una sorpresa incluso para Lavinia y su séquito que Rosemine creara una oportunidad tan perfecta para que Verónica atacara. Para tentar aún más a Verónica, Lavinia y Sylvester harían un viaje a Groschel coincidentemente al mismo tiempo. Se enmarcó como que Sylvester visitaba a sus parientes y evaluaba la capacidad de la ciudad como posible ciudad comercial. Sylvester estaba tan emocionado de salir del castillo que no tenía idea de lo que iba a pasar. Rosemine casi sintió lástima por él. El segundo día de la ausencia de Sylvester y Lavinia, Rosemine partió con Elvira. Salían del castillo para básicamente anunciar su partida al mundo para que todos la vieran. Solo Freida, Damuel y Fran iban con ella. Antes de partir, Ferdinand le entregó una herramienta antiescuchas y una herramienta mágica diferente, que parecía un lápiz de piedra fai roja. Si actúan, usa esto y surgirá un as rojo. Mis caballeros y yo os seguiremos no muy lejos usando la herramienta de rastreo. Aunque el plan es asegurar que Verónica y el secuaz de Arensbach sean atrapados, no dudes en usarlos si corres el más mínimo peligro. Si te quedas sin amuletos, usa tu hoja de mana y... Le dio una conferencia tras otra hasta que Justus le puso una mano en el hombro. Era hora de irse. No te preocupes. Estaré sana y salva. Solo no hagas nada demasiado imprudente. Subieron a los carruajes y partieron. Elvira conversó con ella sobre pequeñas cosas, como los últimos chismes e historias de amor. Cualquiera pensaría que no pasaba nada. Sin embargo, Elvira se sentaba cerca de ella por si algo salía mal, lista para protegerla. Había pasado aproximadamente una campanada. Estaban a mitad de camino hacia Hase. Rosemine empezaba a preocuparse de que el plan no funcionara, quizás Verónica no había picado el sabroso cebo. Entonces... ¡boom! Rosemine vio que los alrededores estaban envueltos en oscuridad, la barrera del dios oscuro que usaron en la línea de tiempo anterior. Por supuesto que la usarían. No importaba cuánto mana tuviera si la barrera solo lo absorbía. Rosemine, mantén la calma. Sí, madre. Rezaré al viento. Estaba preparada para esto. Oh diosa del viento Chutzaria, protectora de todos. Oh 12 diosas que sirven a su lado. Por favor, escuchad mi plegaria y prestadme vuestra fuerza divina. Concededme el escudo de viento, para que pueda hacer volar a aquellos que pretenden causar daño. Imaginó el escudo de Chutzaria envolviendo la barrera del dios oscuro sin tocarla. Algunos de los soldados devoradores que levantaban la barrera ya estaban dentro, pero Rosemine no tenía miedo.
Después de todo, su madre estaba con ella. Damuel, que la estaba custodiando, entrecerró los ojos al sentir el mana de los invasores. Soldados devoradores, 6 de ellos, mi señora. Sería un problema si se sacrificaran para llegar a nosotras, dijo Elvira. Afortunadamente para ellos, nuestro carruaje está fuertemente protegido. Rosemine sonrió. Ya esperaba que intentaran llegar a nosotras por número. Rosemine sacó su arma secreta. Freída hizo un pequeño puchero. Especias caras, desperdiciadas en secuaces, mi señora. Damuel, a quien le dieron el lanzador de agua, tenía una pequeña lágrima en sus ojos. Lamento saber el precio de mercado y cómo voy a tirar especias que valen monedas de plata como arma. Saltó del carruaje y entró en la oscuridad. Luego, usando su excelente sentido del mana, empapó a los soldados devoradores con la mezcla del extracto paralizante del hongo y especias picantes. Se podían oír aullidos de dolor desde la nube de oscuridad y Rosemine asintió con aprobación. La barrera oscura se desvaneció cuando los que la levantaban quedaron incapacitados. Para gran sorpresa de Rosemine, cuando la barrera cayó, una figura villana familiar ya estaba esperando. Llevaba la misma sonrisa repugnante, sus papadas temblaban mientras se reía. Lady Roseman, qué niña tan bonita, una lástima que hayas ofendido a alguien a quien no debías, tronó el conde Bindwald. Por otra parte, como niña criada entre plebeyos, es una locura que te hayan adoptado en un clan archiducal en lugar de sometértela como a un plebeyo devorador, suspiró. Una lástima que hayas acabado con mis soldados, pero un mero ley noble y una esposa débil. Elvira lanzó su estape mientras el hombre seguía provocándolas. Con la precisión que demostró al pescar en Aldencel, la cuerda de Elvira se enganchó en la pierna del conde y el sapo cayó de espaldas al suelo. Luego, la cuerda se enrolló firmemente alrededor del resto de su cuerpo. Hablas demasiado, dijo Elvira con frialdad. En ese momento, Rosemine invocó su bestia alta, y Freída y Fran se subieron con ella. Rosemine gritó, Damuel, date prisa. Sus manos. Allá voy. Aunque no era ni de lejos tan rápido como Angélica, Damuel se movió rápidamente, cortando las manos de los soldados devoradores mientras ella apartaba la mirada a propósito. Rosemine rompió la herramienta roja que Ferdinand le había dado, indicando que necesitaban refuerzos. Aunque el sapo conde estaba envuelto por su madre, Damuel y su madre solo podían resistir a la horda de soldados que salían de los árboles durante un tiempo limitado sin matarlos. Un haz de luz roja voló hacia el cielo y, en cuestión de momentos, una bandada de bestias altas voló hacia abajo como si hubieran estado esperando cerca. Sus caballeros apoyaron a Damuel en la captura de los soldados devoradores justo cuando él empezaba a ralentizarse, y Ferdinand se hizo cargo de confinar al conde Bindwald para que Elvira pudiera descansar. Su mana era más que el del sapo, pero ambos eran archinobles, por lo que mantenerlo inmovilizado le habría pasado factura. «Madre, Rosemine, ¿están bien?», gritó Eckhart cerca de su bestia alta. Ella abrió un poco su ventanilla y respondió, «Estoy bien. Estamos todos bien. Sin heridas por mi parte». Buscó a su madre con ansiedad y la vio un poco pálida. «Yo también estoy bien», la tranquilizó Elvira, mejorando su tez cuando tomó una poción de rejuvenecimiento. Los caballeros se movieron rápidamente para atar a los soldados devoradores con cuerdas y detener la hemorragia de sus manos. Ferdinand le preguntó por qué les habían cortado las manos, y ella le dijo que era para evitar que explotaran por si acaso. «Muy bien», le dijo, y ella le dirigió una sonrisa temblorosa. Mientras tanto, el sapo gritaba y croaba en el suelo. «Todos se arrepentirán de esto. Estoy aquí por orden de Lady Veronica y del propio Auberenfest. Serán castigados severamente por su descortesía». «¿Qué orden podría ser?», reflexionó Rosemine. Era la hija adoptiva de Auberenfest. Incluso si Sylvester le fuera hostil, era una locura involucrar a un archinoble extranjero de Arensbach para eliminarla. «¿Órdenes de Auberenfest, HM?», dijo Ferdinand con una sonrisa siniestra. «Ya veremos». Ató el otro extremo de su cuerda a su bestia alta y comenzó a dar órdenes. «Eckhart, informa a Lord Banafeches de que es hora de moverse y luego escolta a Lady Audera a casa. Damuel, tú y el resto de sus caballeros guardias escolten a Lady Roseman de regreso al castillo de manera segura. Yo me moveré para apoyar a Bonifatius.
Puedo llevar a los prisioneros de vuelta. Se ofreció Rosemine. Haré que mi bestia alta sea como un coche de policía, habrá una barrera entre ellos y nuestros pasajeros. Ferdinand se golpeó las sienes. Es eficiente, pero... Brigitte dio un paso adelante. Viajaré dentro con ella para asegurarme de que no le pase ningún daño. Ferdinand aceptó a regañadientes. Todos partieron con prisa. Freida envió una carta mágica al instituto para reprogramar mientras Rosemine volaba al castillo. En un abrir y cerrar de ojos, aterrizó cerca del edificio de la Orden de Caballeros. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Lamprecht desconcertado mientras Brigitte descargaba a los prisioneros de su bestia alta. Primero el abuelo se vuelve loco, y ahora apareces aquí de la nada. Sus otros caballeros de escolta aterrizaron justo a su lado y ayudaron a Brigitte con la descarga. Hubo un ataque a mi carruaje, respondió Rosemine, a lo que Lamprecht entró instantáneamente en modo hermano mayor, examinándola y preguntándole si estaba bien. Bueno, puede que sea un poco lento, pero Lamprecht no es un mal hermano mayor. Satisfecho de que ella estaba ilesa, Lamprecht ayudó a Brigitte a arrastrar a los prisioneros para interrogarlos, mientras Rosemine y sus otros caballeros caminaban hacia el castillo. Cornelius debía haber recibido un ordonance sobre su llegada, porque se apresuró a alcanzarla en pánico con sus otros sirvientes aprendices no muy lejos detrás de él. Rosemine. Me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? Al igual que Lamprecht, la examinó a fondo mientras recibía una actualización de Lengurt sobre la situación. Sus otros sirvientes también se inquietaron, y Rosemine no pudo evitar sentirse querida mientras una sensación cálida se extendía en su pecho. Sin embargo, tenía que reenfocarse en la situación. ¿Cómo está el abuelo?, preguntó mientras seguía caminando hacia el edificio este. Si las cosas iban como se esperaba, debería ser todo un espectáculo. Lord Banafeshas ha asegurado a la Chauciper y su séquito, pero ella se ha negado a dar acceso a su habitación oculta, informó Evander. Por supuesto, los caballeros le han quitado las piedras de nombre que guardaba consigo. Fue un espectáculo, pero confinado dentro de los aposentos de Verónica, irónicamente, allí fue donde pudieron aprehender a la mujer sin interrupciones. Su influencia había disminuido tremenda y nuevamente desde la fiesta de primavera, por lo que incluso sus seguidores se habían distanciado de ella, excepto unos pocos de los más leales como Oswald. El alboroto causado por Bonifatius pasaría desapercibido. Al menos por un día o dos. Ah, sí, las piedras de juramentados. Rosemine entrecerró los ojos. Aunque Oberonfast se haya distanciado de Verónica, no querría rebajarse lo suficiente como para hacer ninguna tortura que dañara la dignidad de Verónica. Lord Banafeshas también duda, sigue siendo su cuñada. Verónica no valora a la familia, pero usa la palabra familia como su poderoso escudo muy bien. Es repugnante. Llévame con mi abuelo. Me aseguraré de que esa mujer devuelva lo que robó de nuestra Gedud. Enseguida, mi señora, dijo Gwendoline, que estaba al tanto, preparándose para moverse al instante. Giró sobre sus talones y Rosemine la siguió. Pero Lady Roseman, Lord Ferdinand no lo aprobaría. Protestó Damuel mientras Gwendoline guiaba el camino. Rosemine negó con la cabeza y siguió avanzando. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados cuando los hombres de nuestro clan se contienen porque Verónica es una dama y la madre del archiduque? No tengo ninguna razón para actuar con piedad filial hacia esa terrible mujer. Luego hizo un gesto vago a su alrededor. Y todos ustedes están aquí para protegerme, así que me siento muy segura. Lengord, que era su nuevo caballero principal, suspiró. Muy bien, seguiremos los deseos de Lady Roseman. Cuidado, todavía estamos entrando en la guarida de Chauciper aunque ahora esté incapacitada. Sí, señor. Envió a Armut a recuperar la espada de Wigelieve y a llevar a Fran de vuelta al templo. La espada solía ser inútil fuera del invierno, pero esto era lo suficientemente temprano en primavera y usar suficiente mana podría hacer el truco. Además, esto era para proteger a su Geduld, así que seguramente el dios de la vida respondería. Cuando estuvieron listos, Rosemine condujo a su séquito por el pasillo vacío que llevaba a los aposentos de Verónica. Nadie estaba contento de verla en la habitación de Verónica. Ferdinand y su abuelo obviamente no querían que ella estuviera cerca de Verónica.
mientras que la propia Verónica estaba extrañamente tranquila e incluso sonriendo. «Oh, hola, pequeña Rosemine. Veo que tú y mi querida sobrina lograron escapar ilesas». Bueno, sí, a Rosemine no le gustó la calma de Verónica. «Ya veo. Como no has montado una rabieta, tienes la impresión de que todo está bien porque Lady Georgine de Arensbach te salvará. ¿Por qué no? Soy su madre, su Wiegen Milch, Erbachleren y Liebeskilfe», entonó Verónica con una sonrisa. «Qué maravillosa distorsión de la realidad, Verónica». Asumió que Georgine, que había luchado para llegar a la posición de primera dama, debería estar agradecida de haber sido casada con un hombre tan viejo como su padre. En la línea de tiempo anterior, Georgine vino a visitar a Verónica a la Torre de Marfil solo para ver la miseria de Verónica. Por otro lado, tú también estás muy tranquila, debes estar muy segura de que Lavinia puede ayudarte cuando su propia madre está a punto de saludar a la pareja suprema en las alturas elevadas. Una lástima. Habría sido una maravillosa tercera esposa para mi nieto si hubieras elegido el bando correcto. Ferdinand fulminó con la mirada a Verónica y se interpuso entre ellas. ¿Te atreves, Siseo? Verónica se rió suavemente. Oh, querido, ¿acaso tienes gusto por un capullo verde? No es de extrañar, considerando tu sangre bastarda y tu estancia en el templo. Verdaderamente, fuiste un desperdicio de los recursos del ducado para criarte. Rosemine desenvainó su hoja de mana Beowulf y la extendió hacia Verónica, rozando la mejilla de la mujer malvada. Por fin, esa apariencia tranquila se convirtió en miedo. «Oh, querida, discúlpame», apuntaba un poco más abajo, mintió con fluidez, dejando que la amenaza calara hondo. Retiró su hoja y se acortó a su longitud original. «Ahora, abuelo», comenzó Rosemine mientras la envainaba, «y Ferdinand. Permítanme ser Analtung y Mestionora para que no nos quedemos sin la gracia de Dregarnur para recuperar los objetos robados de Geduld». Ferdinand se sujetó la cabeza. «Muy bien, bien podríamos dejar que lo intentes. Pero nada más derramamiento de sangre. Trato hecho». Verónica y sus secuaces fueron entonces vendados y arrastrados un poco en una caminata aleatoria. Esto era para desorientarlos. Verónica estaba tranquila en su territorio, pero ahora la mujer no tendría idea de dónde estaba. El destino final era en realidad de vuelta a la habitación de Verónica. Toda la habitación fue limpiada con Bastien cuando salieron, para que el olor de su incienso favorito desapareciera, y las alfombras fueron apartadas para que las arrojaran al frío suelo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde me han llevado? Soy la madre de Auberenfest y de la primera dama de Arensbach. Chilló Verónica. Vamos, Lady Doroanaca. Cuando desaparezca, ¿cree que sus hijos podrían encontrar su piedra Fai? Preguntó Evander en voz alta. Hay una buena razón por la que esos niños que mató nunca fueron realmente investigados. Lady Doroanaca. Gritaron los secuaces de Verónica. Los trajeron aquí con el propósito de hacer suficiente ruido que hiciera que su paranoia se disparara. Háganlo, ordenó Rosemine. Luego hizo que Armut le entregara la espada de Wigelieve. Sus caballeros comenzaron a rociar a sus prisioneros con una mezcla de su mezcla picante favorita, pero esta vez tenía extractos del hongo venenoso paralizante mezclados. No era en absoluto mortal, pero el efecto sería muy convincente de que les habían dado algo que los mataría. Luego comenzó a verter su mana en la espada de Wigelieve y susurró su oración a Eschneest. La temperatura de la habitación comenzó a descender bruscamente y Rosemine se estremeció. Ferdinand rápidamente la hizo retirar la mano de la espada y la metió dentro de su capa para que no le diera fiebre más tarde. «FF frío», gimió uno de los secuaces de Verónica. «Van a morir pronto», entonó Evander con autoridad. Él y Ernesta eran de Aldensel, no les molestaba el frío, así que lideraron esta pequeña obra. «Una lástima que no pudiéramos recuperar los nombres», secundó Ernesta. Evander se burló y desdeñó teatralmente. ¿Acaso importa cuando podemos simplemente tomar a los niños y lavarles el cerebro para que sirvan a Leisegang? Sus otros caballeros no pertenecientes a la facción Verónica se unieron a la actuación, diciendo que no importaba si ella moría. Como las herramientas mágicas eran para lavar el cerebro a la futura generación y así sucesivamente. Todos los miedos de Verónica fueron verbalizados. La actuación no era muy buena y empeoró cuando los dientes de los otros sirvientes castañeteaban.
Afortunadamente, sus prisioneros estaban demasiado fríos y paralizados para notar su mala actuación. Verónica comenzó a maldecir a Ehrenfest, pero su ira todavía estaba muy controlada. Bonifatius la miró con mucha tristeza. ¿Llegaste a amar a Adelbert alguna vez, Verónica? Lo amaba, su respiración se entrecortó, y Rosemine casi sintió lástima por ella. Pero entonces el rostro de Verónica se torció. Sin embargo, el M me traicionó, sé con esa peputa Irmilde y con quienquiera que engendrara a ese B bastardo, traicionó mi amor, él, ni siquiera V vivió, el tiempo suficiente, P para protegerme. Sus dientes castañeteaban. D detesto, este F frío ducado, y a todos ustedes que destruyeron mi vida. Verónica entonces atacó a Ferdinand con el veneno de Gran Maratur, y su control comenzó a tambalearse. Parte de por qué Rosemine usó este método era para hacer que Verónica se desconcertara y asegurar su honestidad, incluso sin la diadema de lectura mental. Todo su odio estaba brotando, Verbergen se había perdido por completo en ella. Rosemine sintió a Ernesta, ya que era una caballero mujer. Ernesta levantó a Verónica y presionó rápidamente la mano entumecida y paralizada de la mujer contra la puerta de su habitación oculta. La piedra Fai que cerraba la habitación oculta se llenó instantáneamente con su mana agitado, un color verde brillante que era el color de los celos en la tierra en lugar de la curación y el cambio. Finalmente, la puerta se abrió con un clic. Es suficiente, Rosemine desactivó la oración a Schneest y la temperatura de la habitación dejó de descender. El abuelo suspiró mientras daba órdenes a los caballeros. Por si acaso, no es necesario lavarlos con Bastien. Déjenlos paralizados hasta que estén todos a salvo tras las rejas. Manéjenlos a todos con guantes. Rosemine tenía algunas herramientas destinadas a que los asistentes pudieran entrar en habitaciones ocultas, hechas por Evander con antelación, y se alimentaban con el mana de Verónica, lo que también ayudaba a calmar los niveles rampantes de la mujer malvada. Los caballeros se llevaron a Verónica y sus secuaces, mientras Rosemine, Ferdinand, Eckhart, Justus y Bonifatius se quedaron atrás con un mínimo de sirvientes. Ella les entregó las herramientas de asistente para entrar en la habitación oculta y juntos cruzaron el umbral. Por los 7, murmuró Eckhart. El lugar era como un mini palacio. Ricos tapices, incienso, aceites, alfombras, los mejores muebles y obras de arte. Había estantes etiquetados con hierbas, venenos, pociones y todo tipo de baratijas y trofeos. Detrás de cortinas de tela lujosa, un área con un escritorio ornamentado y un banco acolchado estaba en la esquina trasera. Detrás del escritorio había más estantes con cofres dentro. Ferdinand se movió para colocar la tela con el círculo de teletransportación mientras el resto se dispersaba. Justus se acercó primero a los estantes para buscar veneno y abrió el primer cofre. Solo estaba un tercio lleno de monedas de oro y algunos pequeños pergaminos. ¿Libros de contabilidad quizás? Parecía que no la había drenado lo suficiente, pero al menos le había quitado 2/3 de sus fondos. Rosemine, la reprendió Ferdinand. Debía haberlo dicho en voz alta, ya que Eckhart le dirigió una mirada de aprobación y Justus tenía una sonrisa. Bonifatius, sin embargo, todavía estaba concentrado en el asunto que nos ocupaba. El siguiente cofre. Siento que el pequeño que estaba debajo de este es lo que podríamos estar buscando. Justus sacó el cofre en cuestión y lo bajó sobre el escritorio con un fuerte golpe. Lo giró para abrirlo hacia ellos, y dentro estaba lleno de piedras de nombre. Cielos, pensar que había tantas. Algunas habían perdido su brillo, quizás las personas que dieron el nombre de esas piedras ya habían fallecido. Pero una gran parte de ellas brillaba dentro de sus capullos blancos, mostrando que una buena parte del ducado estaba a su merced. Justus colocó una tela con el círculo de teletransportación para que todo pudiera ser sacado de la habitación. Tomó un tiempo vaciar la habitación, ya que solo tenían a sus personas más confiadas transportando los productos desde la habitación oculta de Verónica al otro lado del círculo de transporte, principalmente Evander, Las Fam y Eidemarie. Mientras buscaban y preparaban todo para ser trasladado, Ferdinand encontró su capa rota y su clip para el cabello, este último también no estaba en buenas condiciones. Estaba hecho de plata y la parte del broche estaba doblada. La parte del adorno tenía grietas que rompían el par de leones meticulosamente tallados en el pequeño accesorio. La mirada desconsolada en los ojos de Ferdinand hizo que su corazón doliera.
Es de esperar que ni la capa ni este clip permanecieran intactos después de que ella me los quitara. Rosemine se apresuró hacia él, acariciando suavemente la mano que sostenía la capa destrozada. Ferdinand. Creo que puedo usar lo que queda de tu capa para hacer algo que añadir a tu capa actual. También tengo una idea de cómo arreglar tu clip para el cabello. La mirada de esperanza en sus ojos hizo que encontrar los objetos rotos valiera la pena. ¿Es posible? Sí. No subestimes la sabiduría del mundo de los sueños. La ideología del wabi-sabi dice que incluso si algo está roto, puede seguir siendo hermoso. El defecto reparado se convierte en parte de su historia única y realza su belleza. Los ojos de Ferdinand estaban cautelosamente esperanzados mientras le entregaba la caja que contenía los recuerdos. Rosemine juró que estos preciosos objetos volverían a sus manos con nueva vida. Estos preciosos recuerdos no serían algo que perdió ante esa Chauciper. Esa noche, después de que la habitación oculta de Verónica fuera vaciada y destruida, Bonifatius invitó tanto a Ferdinand como a Rosemine a su propiedad. Ella no había visitado antes la residencia de su abuelo. Era más grande que la residencia de Ferdinand, su biblioteca, y también estaba cerca del castillo. Mientras Rosman caminaba por los pasillos, vio por primera vez un retrato de su abuela, la difunta primera esposa de Bonifatius. Era bastante hermosa. Su cabello era de un tono más oscuro que el de Karstedt, rojizo, como su linaje Leisegang. La mujer tenía un rostro en forma de corazón con inteligentes ojos color caramelo y una sonrisa indulgente. Se podía notar de inmediato que la mujer amaba a su esposo y era muy amada. El abuelo debe estar muy solo en esta enorme y vacía propiedad él solo en su retiro. Nunca lo noté realmente antes porque siempre venía a verme, debería visitarlo aquí de ahora en adelante si me lo permite. Los asistentes los llevaron a una sala más privada, preparando las habituales exquisiteces. Luego se levantó la barrera de insonorización para que pudieran hablar. Después de lo que pasó, creo que el velo de Verbergen que rodea a la generación de mis padres necesita ser levantado, comenzó Bonifatius. Esta verdad fue incluso oculta a mi propio hermano, o quizás nuestros padres no le dieron el relato completo. Ferdinand frunció el ceño. ¿Algo que ni siquiera padre sabía? Bonifatius inhaló profundamente. Ya estás al tanto de ese maldito contrato que degradó a Gabriele condicionalmente a archinoble. Y sí, si el hermano mayor de Verónica hubiera sobrevivido hasta su otoño, lo habrían nombrado a Auberenfest en lugar de a Adelbert y a mí. Los ojos de Rosemine se abrieron de par en par conmocionados, dándose cuenta de la verdad que estaba a punto de ser revelada. Los que asesinaron al hermano mayor de Verónica fueron, nada menos que mis padres. No la facción Leisegang. En cuanto a la razón, por supuesto, estaba el deseo egoísta de la mujer de aprovechar el contrato mágico y gobernar como regente, pero Gabriele tampoco le dio a mis padres otra opción dada su peculiar forma de expandir su facción. A diferencia de Sylvester y su padre, el quinto Aub de Ehrenfest era muy consciente de la amenaza que los métodos de Gabriele imponían a su ducado. La muerte de su hijo mayor fue en realidad una advertencia, y Gabriele se atrevió a engendrar otro hijo en respuesta, mostrando que no tenía intención de dar marcha atrás de ser la madre del próximo archiduque. Así que fue ejecutada en secreto por su herejía contra Hebotornung, y cualquier intención de adoptar a Verónica en la familia archiducal fue desechada. Mantuvieron a Verónica como archinoble para distanciarla de sus parientes de Arensbach, y ella vivió bajo la madrastra que la aborrecía. El quinto Auberenfest y su esposa esperaban que después de que se casara con uno de sus hijos, ella les estuviera agradecida por haber sido perdonada y por tener un destino decente. También es por eso que Verónica está comprometida con Adelbert y no conmigo. No solo porque Adelbert se enamoró de ella y ella de él. Ferdinand se tensó, dándose cuenta de lo que el abuelo insinuaba. Padre, nunca tuvo la intención de vivir lo suficiente para engendrar herederos como Auberenfest, ¿verdad? Bonifatius desvió la mirada, algo muy impropio de su abuelo bullicioso y valiente. Sí. Aunque era más adecuado para el puesto que yo, eso era cierto. Pero nuestros padres esperaban que su mala salud le impidiera engendrar hijos, por lo que adoptaría a los míos. ¿Y si su fragilidad lo reclamaba? Si Doroaneka se quedaba viuda, la magia entre ducados podría anularse por completo, ya que ya se había cumplido. Habría sido primera dama de Ehrenfest, aunque fuera por poco tiempo.
Verónica podría haberse vuelto a casar conmigo como tercera esposa debido a su defecto, o retirarse, o regresar a Arensbach. Era un plan casi perfecto para eludir el contrato mágico establecido entre Arensbach y Ehrenfest. Sin embargo, el quinto Auberenfest también estaba enfermizo, por lo que no vivió lo suficiente para verlo cumplido. Entonces Verónica era una erudita talentosa con habilidades médicas, por lo que logró extender la vida de su esposo lo suficiente y aseguró su virilidad para tener no solo un hijo con ella, sino 3 hijos, incluido un hijo. Nuestra madre vivió más que nuestro padre, continuó Bonifatius. Cuando Verónica comenzó a tener hijos, nuestra madre casi suplicó a Adelbert que tomara una segunda y tercera esposa que mantuvieran a raya la influencia de Verónica, pero él se negó. Para conmoción de todos, Verónica le hizo prometer que nunca se casaría con otra mujer que no fuera ella. La debilidad de Adelbert hacia ella se debía a la culpa por lo que le había sucedido a sus parientes. Ella utilizó su simpatía y expuso su sufrimiento bajo su madrastra, la segunda esposa del primer Gilles Grosho, como la razón. Adelbert le hizo esa promesa a Verónica y cumplió ese voto sin importar lo que otros dijeran o lo desaconsejable que fuera. Después de eso, se volvió cada vez más audaz con sus pecados sabiendo que él lo perdonaría todo. Incluso la dejó seguir manchando la sagrada tradición de los juramentados. Le pregunté una vez, ¿cómo no hacerlo? Comprometía la seguridad del ducado, sin mencionar que pisoteaba las intenciones honorables de aquellos que realmente dedicaban sus vidas a su señor. Le aconsejé que no lo hiciera. Sin embargo, Adelbert me ordenó que lo dejara pasar. Esperaba que, al tener tantos nombres como rehenes, ella no sería asesinada como su madre, Gabriele. Bonifatius exhaló un suspiro. No quiero reconocerlo, pero mi hermano era muy egoísta. Y terco. A pesar de su constitución enfermiza, tenía una voluntad muy firme cuando se trataba de Verónica. Ferdinand miró hacia abajo. Padre, la amaba verdaderamente, pero era Auberenfest primero y debería haber actuado como un archiduque ante todo. Tenía la cabeza bien puesta. Adelbert era más adecuado que yo, era un buen archiduque en todo lo que no estaba relacionado con Verónica. Sin embargo, esto significaba que cuanto más se involucraba Verónica, más sesgados se volvían sus juicios como gobernante. Y le pasó esta ridícula borrachera primaveral a su hijo, gruñó Bonifatius enfadado. Yo también me sentía culpable por Verónica. Seguí la voluntad de Adelbert a pesar de mis reservas porque pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora entiendo. Este desastre es lo que mis padres intentaron evitar. En nuestra necedad justa, no logramos ver que complacer a esa mujer egoísta y odiosa ponía en peligro nuestro ducado. ¿Le contarás esto a Sylvester?, preguntó Rosemine. Si lo sabe, quizás esté menos predispuesto contra Leisegang y entendería mejor las cosas. Sylvester se mantuvo en la oscuridad sobre esta información, al igual que Wilfrid fue protegido de conocer las fechorías de Verónica en la línea de tiempo anterior. Era tan vulnerable como Wilfrid cuando cometió el error en la Torre de Marfil. Sí. Ya no tiene sentido ocultarle esto. El clan Leisegang nunca tuvo la culpa de la muerte de Gabriele, sino que la mujer con la que se casó mi tío era una criminal y fue ejecutada por sus crímenes, declaró Bonifatius resueltamente. Mi sobrino ya no necesita ser protegido de esto. Y así, Analtung favoreció a Ehrenfest. Sylvester regresó al día siguiente, enfurecido por lo que su madre había hecho a sus espaldas. Atentar contra la vida de Rosemine cuando era candidata a archiduquesa, confabularse con un noble de un ducado extranjero y usar ilegalmente su sello, era triple traición, por más que lo mirara. Aunque Sylvester también estaba disgustado con lo duramente que habían interrogado a su madre. Bonifatius y Ferdinand omitieron el hecho de que Rosemine era la principal culpable. Sus sirvientes colectivos se llevarían este hecho a la tumba. No fue nada demasiado duro, ni siquiera se derramó una gota de sangre, mintió Ferdinand con fluidez. La mejilla de Verónica había sido curada hace tiempo. Usamos propiedades paralizantes de un extracto de hongo, todo lo que hizo fue incapacitarla. La espada de Guigelieve no estuvo cerca de ella y solo bajó la temperatura para convencerla de que el veneno era letal. Lavinia los apoyó diciendo, lo que hicieron es bastante suave comparado con lo que se le hizo a tus hijos, Sylvester. Ya veo, dijo Sylvester de mala gana. A pesar de sus errores, todavía quería a su madre y no quería que la lastimaran.
Si le quedaba algún disgusto después de su explicación, desapareció cuando las cajas llenas de libros de contabilidad de malversación, monedas de oro, tanto grandes como pequeñas, y montones de piedras de juramentados fueron traídas ante él. Fue una suerte que la habitación estuviera despejada, porque Sylvester casi se desploma sobre su escritorio, con la cabeza entre las manos. Pensar que ha cometido todas estas atrocidades, todo este tiempo, es peor de lo que nunca se rumoreó. Sus manos están chorreando sangre y pecado. Levantó la cabeza lentamente, su rostro hundido y lleno de angustia. No hay escapatoria de esto. Podría tener que ejecutar a Lady Veronica. Por mucho que Rosamine quisiera un castigo severo para Verónica, estuvo de acuerdo en que era muy cruel esperar que Sylvester enviara a su propia madre a las alturas elevadas. La que había pecado era Verónica, pero ¿eso justificaba que Sylvester cargara con la culpa del matricidio por el resto de su vida? Es incluso peor que mi castigo con Hasse en mi vida anterior. Si yo sufrí por la muerte de completos desconocidos, no puedo imaginar por lo que está pasando Sylvester. Lavinia puso una mano en el hombro de Sylvester, interviniendo antes de que pronunciara las palabras en voz alta, ya que las palabras del archiduque eran ley. No diré que Verónica no debería escapar de un castigo grave, pero quizás hay otra manera. Él la miró sin esperanza. No creo que sus crímenes sean lo suficientemente leves para que cumpla una condena en la Torre de Marfil. Incluso él tenía que reconocerlo. No en Ehrenfest. Pero en Arensbach, podría ser enviada a Arensbach como su prisionera, siempre que nos den la compensación adecuada debido a la participación de su jibe en este asunto. Un intercambio de prisioneros podría funcionar, aconsejó Ferdinand, aprovechando la oportunidad para proteger el corazón de Sylvester. De todas formas, nos habían compensado insuficientemente por el asunto de los cálices. Bien podríamos aprovechar esta oportunidad para rectificarlo. Sylvester lo consideró, pero una mirada preocupada oscureció su rostro. Sin embargo, eso pondría a mi madre en manos de Georgine. Quién sabe lo que mi vengativa hermana le infligirá a mi madre como venganza. No veo otra opción, Sylvester, dijo Lavinia con firmeza. Como a Ehrenfest, debes llevar a Verónica ante la justicia. Ya sea que la ejecutes directamente como a Ehrenfest o la perdones como prisionera a cambio del resto del clan Bindwald, la elección es tuya. Si eliges esto último, perdonarle la vida será tu último acto como hijo filial. Lo que Georgine haga después son sus propias acciones, no serían tu carga que soportar. Sylvester todavía dudaba, pero lo estaba considerando. Bonifatius dio un paso adelante e hizo que sus asistentes vaciaran la habitación, dejando solo al clan archiducal de Ehrenfest. Lavinia se ofreció a irse, pero Bonifatius le pidió que se quedara ya que pronto se casaría con su familia de todos modos. También involucraba a su propia familia materna, el desastre dejado por generaciones anteriores. Su abuelo entonces reveló la verdad, convirtiéndose en el enviado de Analtung sobre lo que realmente había sucedido entre Gabriele, el clan Leisegang y el clan archiducal de Ehrenfest. Aunque Leisegang era culpable de acosar a Verónica en su resentimiento, no fueron los culpables de los asesinatos. Yo, a lo largo de los años me repitió que temiera que Leisegang usurpara nuestra autoridad, que ellos mataron a mi abuela, pero todo fue una mera archinoble teniendo esa cantidad de nombres para expandir su facción. Cualquier otro archiduque ordenaría su encarcelamiento o ejecución, declaró Lavinia con firmeza. El quinto Aug de Ehrenfest hizo lo que tenía que hacer, ni más ni menos, luego añadió. Podrían haber hecho público su pecado y arrastrado a Verónica a un castigo colectivo para salir del contrato mágico, pero no lo hicieron. Sylvester entonces se dio cuenta de por qué. Fue misericordia para mi abuelo materno, ya que eran hermanos. No es de extrañar que la segunda esposa del primer Gib Grosso despreciara tanto a Gabriele y a sus hijos. Tu madre no ocultó su espíritu rebelde y no era consciente del peligro en el que ponía a la familia Groschel. Sin mencionar que la segunda esposa estaba soportando al mismo tiempo la reacción violenta de que su clan fuera culpado por la ejecución de Gabriele, Lavinia negó con la cabeza. Armado con la verdad, Sylvester ya no dudó. Muy bien. Lady Verónica será despojada de su estatus noble y sus propiedades. Será exiliada a Arensbach a cambio de los prisioneros del clan Bindwald. Inhaló profundamente. Este es mi decreto como a Ehrenfest. Fin del capítulo 62. Vaya capítulo y como era de esperarse. Capítulo 63.
reparación y renovación. Rosemine prometió a Ferdinand que haría todo lo posible por devolverle sus preciosos recuerdos que Verónica había destruido. Incluso si el anterior Auberenfest no había sido un buen padre, lo que le regaló a Ferdinand era el tesoro de su mentor. Con los restos de la capa que estaba casi destrozada, Rosemine hizo un viaje al centro, a Gilberta. ¡Qué terrible!, jadeó Tully, tocando la tela de alta calidad que se había convertido en historia. Fue algo muy cruel hacerle a una tela tan bonita. Se nota que está meticulosamente tejida y teñida uniformemente. Mamá estuvo de acuerdo. Fue cruel. Creo que la cortaron con tijeras antes de rasgarla con las manos desnudas. Alguien estaba descargando su furia en esta capa. Rosemine asintió con tristeza. Deseo darle una nueva vida. Tully se animó. ¿Qué tienes en mente, Mine? ¿Estás segura, Mine?, preguntó Effa. Estos son casi retazos. Se lo vas a dar a un noble, ¿verdad? La preocupación de Effa era comprensible. Lo sé, mamá, pero quiero intentarlo. Pasó todo su día libre con su familia del centro cortando y cosiendo la tela. Esta era una de las pocas artesanías que había mantenido la atención de la madre de Urano durante más tiempo, usar retazos de tela y reciclarlos para crear algo nuevo. Rosemine no pudo evitar sonreír al ver cuántas tiras podían rescatar de la capa, después de todo era bastante grande. Sin duda, esta capa había estado en la espalda de Ferdinand cuando estaba en su estirón de crecimiento. Benno, que vino a inspeccionar su trabajo, quedó impresionado. ¿En serio? ¿Qué pasa con ese mundo de ensueño? Cada idea vale algo enorme allí. Esto es un trabajo muy bueno. ¿Convertiste esa capa destrozada en esto? Rosemine sonrió. ¿No son hermosas? Ahora Ferdinand puede usarlas para cada temporada. En cuanto al clip para el cabello, era complicado. Hizo que Gustave le presentara al mejor joyero de la capital. El artesano de la plata miró el clip para el cabello y negó con la cabeza. Reconozco esto. Mi difunto maestro hizo 3 de ellos. Fue un encargo del anterior archiduque, uno para él y para cada uno de sus hijos. Exhaló un suspiro. Era un trabajo muy fino y delicado, lo que significa, cuando se rompe, no hay mucho que podamos hacer. Puedo fundirlo e intentar rehacerlo, pero no sería lo mismo. Oh, cielos, Rosemine se apoyó la mejilla. Esperaba que dijera eso, pero sigue siendo decepcionante oírlo. Los ojos del artesano estaban llenos de pesar. Esto es realmente horrible, es como si alguien le hubiera dado con un martillo. Una persona muy enfadada. Rosemine preguntó, ¿podría arreglar el broche al menos? Oh, el broche roto no es la parte que no puedo replicar. Puedo arreglar el broche, no hay problema. Pero el adorno se ha vuelto bastante frágil, así que se romperá tarde o temprano. Ella asintió. Solo necesito que alise la parte trasera del adorno para reforzarlo, puedo hacer algo mejor, dijo el hombre con entusiasmo. Añadiré un marco extra alrededor del adorno para protegerlo. Después de todo, es el trabajo de mi maestro. Una lástima por el león y el escudo, eso sí. No me atrevo a tocar el trabajo delicado de esa parte. Rosemine sonrió radiante. Está bien. Tengo un plan para eso. Solo tomó 3 días que el clip para el cabello regresara con un marco reforzado. Se había vuelto un poco más voluminoso que el diseño delicado anterior, pero el cabello de Ferdinand era muy grueso en ese momento. De todos modos necesitaba un clip más grande. Luego Rosemine hizo que Wilma usara su pincel más pequeño para terminar el clip para el cabello con el método que tenía en mente. Planeaba repararlo con kintsugi o ensamblaje de oro. En este caso, iba a hacer que Wilma pintara con una mezcla de resina y polvo de mana dorado en lugar de polvo de metal dorado. Wilma era previsiblemente escéptica sobre la técnica y si funcionaría. Cuando expresó sus preocupaciones, Rosemine aprovechó la oportunidad para ver si la técnica funcionaba en este mundo en otra cosa con menos riesgo. Jeje, ¿tenemos un cuenco de porcelana roto escondido en algún lugar de mis aposentos? Ah, sí. Respondió Nicola. Nicola fue a las cocinas de sus aposentos y recuperó un plato viejo roto para que Wilma practicara. Probaron la técnica haciendo que Wilma rellenara las grietas con la mezcla de resina de polvo de oro.
Incluso se divirtió pintando hojas y flores como si las grietas fueran ramas pintadas. Cuando la resina de polvo de oro se secó, se endureció y reforzó el plato. Era más resistente y más hermoso que nunca. La prueba fue un éxito rotundo. No hace falta decir que Wilma se convirtió en una creyente de la sabiduría del mundo de ensueño de Rosemine. Se convirtió en un pasatiempo para ella dar nueva vida a los objetos rotos del orfanato y de las cámaras de la suma obispa. Los jarrones en las cámaras de Rosemine se volvieron mucho más elegantes con el tiempo. Mientras tanto, Freida aprovechó la oportunidad para vender el método al gremio de alfareros y al gremio de joyeros. Podrían usar minerales normales en lugar de polvo de oro con mana. Ya puedo oír el tintineo de las monedas de oro por la popularidad de esta nueva tendencia. ¿No soy lo suficientemente rica, Freida? Una bendición de Greifechan como esta es demasiado buena para dejarla pasar, mi señora. Déjeme hacer mi deber como consiguiere para que ella no sonría. Oh. Rosemine envió una solicitud para reunirse con Ferdinand para devolverle sus tesoros ahora que habían sido renovados. Él estaba muy ocupado procesando los objetos de la habitación oculta de Verónica y entrenando a los eruditos del castillo, por lo que solo pudo verlo 4 días después. Esperó el día de su reunión con anticipación. Como tomaría un tiempo, Rosemine se tomó su tiempo para envolver los regalos. Eligió la tela estampada hecha con impresión de bloques de madera y envolvió la caja de regalo con su característico método Furosiki, deslizando un arreglo de hierbas secas y especias para completar el look. Perfecto. Esto también era una muestra de su poder femenino. Todavía estaba aprendiendo bordado, pero nadie podía vencerla en Furosiki todavía en este mundo. Aunque Tully y Effa se estaban acercando. Gwendolyn, su nueva asistente principal, se le acercó y le pidió una conversación privada. Intercambiaron herramientas antiescuchas y las sostuvieron mientras la asistente hablaba. Lady Roseman, no es ningún secreto que usted favorece enormemente a Lord Ferdinand. Sin embargo, a Lady Lodenia le preocupa que usted carezca de la protección de Verbergen. Rosemine entendió eso. Cierto príncipe enamorado había usado esta debilidad contra ella. No me gusta esconder cuánto me importan mis seres queridos. Recordó lo doloroso que fue cuando Sylvester le dijo que no le escribiera a Ferdinand en la línea de tiempo anterior. Tuvo que distanciarse por lo que otros pensaban, a saber, la facción Leisegan que se cernía sobre la familia archiducal y la familia real que la sospechaba a ella y a Ferdinand de traición. Rosemine nunca quiso volver a experimentar lo solitario que era contenerse en el cuidado de una persona que consideraba familia. Por eso me haré más fuerte para que no haya necesidad de esconder cuánto aprecio a mi Gedud. ¿Acaso no hice lo suficiente en el incidente reciente para demostrar mis capacidades? ¿O fui demasiado amable con mis enemigos? Eso tomó por sorpresa a Gwendolyn y pareció aturdida. Bueno, siempre puedo dejar una marca clara en mis enemigos. Como se me ha prohibido rezar para que la cara de Verónica se vuelva otafuku, dejó la frase sin terminar, reflexionando un poco sobre una alternativa. ¿Debería enviarle la cabeza de un caballo? Pero el pobre caballo no se merece eso. La forma yakuza realmente no era su estilo. Un carnaval sangriento sonaba mejor. En absoluto, mi señora, dijo Gwendolyn apresuradamente para evitar cualquier maldición, carnavales sangrientos o caballos con un triste destino. Quizás no fui clara como Analtung. No me refería a ningún enemigo. Más bien, al mostrar tal favor abiertamente, parecerá a los demás que Bloemfa está bailando. No es una buena práctica para una dama tan temprano en su verano mostrar abiertamente un rafel. También dañaría la reputación de Lord Ferdinand entretener la primavera con una plántula que apenas ha comenzado a crecer bajo los rayos de Leidenschaft. Su asistente la miró con cautela para comprobar si esta vez entendía sus intenciones. Rosemine parpadeó, su cerebro giró para traducir los eufemismos lentamente. Oh. No hay primavera, ni Rafel, ni diosa danzante. Él es tanto Ewarchleren como familia. Negó con la cabeza. Ferdinand no es alguien que entretiene la primavera con un brote o una plántula como yo, como dijiste. Negó con la cabeza rápidamente y Gwendolyn se rió ante su respuesta apresurada. Soy muy consciente, mi señora. Pero para evitar confusiones a Ordosnelli, es mejor que su favor sea moderado bajo los auspicios de Verbergen después de este regalo. Es tanto por su bien como por el bien de su preciado Erbachleren.
¿Hará caso a mi consejo, mi señora? Rosemine parpadeó. No esperaba que le pidieran que siguiera un consejo. En la línea de tiempo anterior, Rillarda prácticamente le ordenaba en sus reprimendas. Era agradable que una asistente diera consejos y contexto, pero que siguiera su ejemplo. Asterisco no deseó más que colmar a Ferdinand con el afecto familiar del que ha sido despojado, pero... Gwendoline tiene razón. Ya no estaremos juntos en el templo. Tendremos más ojos puestos en nosotros que nunca, especialmente ahora que Ferdinand es nuevamente el comandante de caballeros. Tengo que ser más diplomática con la forma en que me expreso de ahora en adelante. Asterisco, sí, lo haré, accedió Rosemine con un suspiro. Gracias por tu honesta guía, Gwendoline. Seré más cuidadosa de ahora en adelante. Pero para esta ocasión, no cederé en mis decoraciones. Esto es importante. Gwendoline ocultó su sonrisa detrás de su mano delicadamente, sus ojos brillando como Leiseletta frente a un chumil. Vaya, pero por supuesto. Entiendo, mi señora. Llegó el día de la reunión, y Ferdinand se reunió con ella en una de las salas de reuniones más privadas del castillo para la ocasión. Se veía más saludable de lo habitual. Su tez era buena, quizás debido a que comía bien, y su figura seguía siendo delgada pero ligeramente más musculosa. ¿Ha estado entrenando? Supongo que sí, dado su nuevo puesto. Me han dicho que has rehecho con éxito mis recuerdos, dijo Ferdinand, sus ojos mirando ansiosamente las cajas que Cristel sostenía. Fueron entregadas para que Justus las inspeccionara, pero Ferdinand decidió omitir todo eso en su anticipación. Era raro para Rosemine verlo tan emocionado por algo que no fuera la investigación. Ferdinand desenvolvió la caja más pequeña. Rosemine no pudo evitar sonreír ante su impaciencia, y como sus ojos de oro pálido se abrieron de par en par sorprendidos. Esto es. Dentro había un hermoso clip para el cabello que se había vuelto más largo con un marco más ancho que se asemejaba al diseño de enredadera en el soutache. A diferencia de como el clip para el cabello era antes todo de plata, ahora estaba entretejido con oro. El delicado emblema de Ehrenfest tenía líneas doradas rellenando las grietas y otras imperfecciones, mezcladas con delicadas hojas para que pareciera que el emblema de Ehrenfest estaba rodeado de nueva vida en el color noble de la diosa de la luz. Hice que el artesano reparara el marco y el cierre. Fue una lástima que el adorno no pudiera repararse perfectamente ya que el artesano original ha fallecido, así que usé una técnica llamada kintsugi, que significa ensamblaje dorado. Hice que Wilma usara una mezcla de oro secreta para reparar el clip y para hacerlo más exquisito pintó las pequeñas hojas. No sería adecuado para la estética de Jürgen Schmidt rellenar las imperfecciones solo con segmentos dorados, pero las enredaderas y hojas doradas parecían un adorno intencionado, por lo que el diseño sería perfectamente aceptado. Ferdinand tocó el clip casi con reverencia. Es muy hermoso. Se rió suavemente. Ahora Sylvester tendrá que enviar su clip para una mejora. Rosemine resopló. Tiene que hacerlo él mismo. Luego vino la caja más larga, también envuelta delicadamente en tela con la técnica Furosiki. Ahora, ¿qué le hiciste a la capa?, me pregunto. Cuando la abrió, Ferdinand encontró varios cinturones y estolas para capas hechos de tiras trenzadas de la vieja tela ocre de la capa. Usó varios tipos de trenzas para hacer variaciones. Algunas tenían colores nobles de las estaciones combinados con la tela ocre original o se combinaban con cadenas de oro para hacerlas más lujosas. Había un total de 4 juegos de estola y cinturón, uno para cada estación. ¿No crees que las estolas y cinturones de esta capa se adaptarían mejor a tu nuevo estilo? Tienes un juego para cada estación. Él parecía bastante aturdido. No era el error de procesamiento habitual, sino una variante más cálida. Ferdinand contempló la tela trenzada sin siquiera tocarla, era como si apreciara la vista primero. Sus ojos de oro pálido se derritieron como un brillante día de invierno. Extendió la mano para tocar los cordones suavemente, una suave sonrisa en su rostro. Cristel casi se desmaya por ese ataque fatal, y Wilma, que quería presenciar cómo se recibía su trabajo, parecía como si hubiera sido golpeada por la inspiración divina de Conseal. Freida miró a Wilma y parecía igualmente inspirada, por las ganancias que las ilustraciones del próximo frenesí de dibujo de Wilma producirían. Ferdinand miró de nuevo a Rosemine suavemente y dijo en el tono más sincero que ella jamás le había oído.
Gracias, Rosemine. Es un trabajo excepcionalmente bueno. Los apreciaré. Su corazón se aceleró un poco. Tengo que recuperar mi inmunidad a Ferdinand. Además, ese es el mayor elogio que he recibido de Ferdinand hasta la fecha. Pero por fuera, solo sonrió radiante. Me alegro. Espero que le sirvan bien a mi Ewarchleren, Ferdinand. Ciertamente lo harán, dijo él. Y efectivamente, se informó que los usaba a donde quiera que iba, provocando una nueva tendencia entre hombres y mujeres nobles por igual. Tengo que tener cuidado con lo que le doy en el futuro, es una torre publicitaria incluso más efectiva que Eglantine. En cuanto a Sylvester, en medio de la limpieza de los desastres de Verónica después de su captura, fue informado sobre la mejora de su clip para el cabello y le pidió a Lavinia que se encargara. Su futura madre adoptiva tenía una sonrisa muy agradable mientras preguntaba, ¿qué se necesitaría para que Rosemine creara una nueva tendencia con un informe adecuado? Rosemine se estremeció. Sí, tengo que tener cuidado. De lo contrario, la reina de hielo me congelará. No fue algo amable de hacer, ya que Sylvester estaba de luto por el inevitable destino de Verónica, sería exiliada a Arensbach para que Georgine hiciera lo que quisiera. Sin embargo, Rosemine no pudo evitar pensar que merecían una celebración. Estaban desterrando a Chauciper y, por fin, la tan anhelada paz había llegado a Ehrenfest. Bueno, al menos por ahora. Rosemine escuchó de sus sirvientes Leisegand que su bisabuelo se había desmayado de felicidad cuando oyó hablar de la caída de Verónica. ¿Por qué no puede simplemente saludar ya a la pareja suprema?, murmuró alguien en su oficina, muy probablemente Leonore. O Armut. Quizás ambos. Era difícil de decir. Rosemine vio a Elmina y Brunilde asintiendo al fondo, mientras Bernadette tenía una sonrisa ilegible en su rostro. Cuando le preguntó qué significaba eso, Armut se adelantó a todos los demás para decir, no se preocupe, Lady Rosman. Nos aseguraremos de que su hilo nunca se cruce con el del anterior Hiebe Leisegang. Un brillo maníaco en sus ojos color ámbar implicaba que se usarían todos los medios. Oh, está bien, asintió Rosemine con aturdimiento. De todos modos, no quería ver al anciano. Sin embargo, creía que ahora realmente se necesitaba una fiesta. Traería alegría a todos los involucrados. Era primavera ahora, y Rómulo iba a tener un nuevo evento. Por supuesto, todavía tenían su fiesta anual de contemplación de flores más tarde, pero no había razón para no mezclar un giro un poco antes este año. Rosemine y Freida ya habían comenzado a idear posibles días festivos durante el invierno. A Freida le encantaba la festividad del Don de Geduld porque veía el valor comercial de los eventos festivos capitalistas, así que quería introducir nuevas festividades en el restaurante. Había un par de festividades apropiadas en sus recuerdos que podían fusionar para la primavera. Zumbun Noja celebraba el comienzo de la primavera, pero también honraba a los seres queridos que habían fallecido. Era apropiado, pero como quería difundir alegría, preferiría no tener gente visitando tumbas. Tampoco había botamochi para comer. Así que la Pascua se mezcló como el evento principal, simplemente porque sería más alegre quitarle importancia a los orígenes religiosos y centrarse en cosas divertidas como el conejo de Pascua y la caza de huevos. También estaban celebrando ser liberados de la tiranía de Chauciper. Sin embargo, sus virtuosas doncellas no estaban de acuerdo. Si va a ser un evento sobre la renovación, debe tener un vínculo con los dioses, declaró Rosina, con fervientes asentimientos de las otras dos detrás de ella. Sus otros sirvientes nobles estuvieron de acuerdo con ellas. Rosemine cedió. Supongo que sí, ¿qué esperaba? Esto es Jürgen Schmidt, después de todo. Trabajó con Jenny para usar la tradición divina para justificar la festividad. Usaron una mezcla de escrituras, poesía conocida y algo de licencia poética. La historia detrás de la nueva festividad era así: Eguigeliebe es el dios encargado del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Cuando la espada de Eguigeliebe atraviesa los restos de un ser querido, su piedra Fai permanece. Sin embargo, sus almas son llevadas primero a su dominio. Incluso aquellas cuyas almas están bloqueadas del camino hacia las alturas son remitidas directamente a él. Durante el invierno, cuando no está con Geduld, realiza el trabajo de procesar las almas cuestionables y juzgar si son dignas de entrar en las alturas con un riguroso escrutinio.
En primavera, cuando la diosa de la luz brilla sobre la tierra junto con su hija mayor Flutrane, su subordinada Uneilshneide toma las almas que no están listas para ir a las alturas y las purifica de todos los lazos malvados y cualquier influencia residual de Chauciper. Las almas viejas renovadas se plantan entre las almas nacientes, brotando como nueva vida bajo el cuidado de Flutrane. Este es el origen del día de Uneilshneide. Es un día para celebrar la renovación de uno mismo en el nuevo año y para honrar a los antepasados que pueden haber sido purificados en su próxima vida. Los huevos, al ser blancos como el dios de la vida, son el símbolo del renacimiento. Se pintan con la esperanza de una nueva vida colorida y se esconden como las almas de los seres queridos que se plantan entre las almas nacientes. Los chumiles, que se pintan de oro para reflejar a Uneilshneide, representan los buenos lazos restantes, la renovación y la familia. Sirven como un recordatorio de los vínculos positivos en una familia y representan la esperanza de que los seres queridos tengan un camino deseable en su próxima vida. Fue una justificación muy larga para su festividad renovación de Uneilshneide, pero funcionó. Rosemine ordenó a Jenny que lo escribiera como un cuento para publicar. Wilma y Philip se pusieron manos a la obra para dibujar las ilustraciones. Afortunadamente, se hicieron un pequeño número de copias impresas para los invitados antes del evento. Se distribuyeron con las invitaciones como regalos para que todos estuvieran en la misma sintonía. La idea de un chumil de Pascua envió a sus jóvenes asistentes femeninas a la fiebre del Mou, y Lieseletta, por supuesto, tuvo que preguntar: ¿Puedo coser un chumil gigante, mi señora? ¿Tan grande como usted? Su rostro era muy tierno cuando hizo la petición. ¿Por qué específicamente de mi tamaño? Lo que la haga feliz. Claro, Lieseletta. Si quieres quedártelo después, te compensaré por el material. Como Lieseletta había entrado en el agujero del chumil, por así decirlo, Rosemine se sumergió en la decoración primaveral más brillante para la Pascua. Se procuraron cestas para las flores en lugar de jarrones, rebosantes de coloridas flores primaverales. Los árboles en flor del año pasado fueron traídos de vuelta y decorados con huevos pintados, ya que usarían otros diferentes para el evento de contemplación. No tenían escasez de cáscaras de huevo para usar, ya que las habían recolectado de Rómulo, Remo y el Instituto Cococalura. Todos los chefs y aprendices del instituto fueron enseñados a romper los huevos correctamente para que las cáscaras quedaran mayormente intactas. Los ley nobles que trabajaban para las instalaciones limpiaron las cáscaras con guasen antes de enviarlas al gremio de pintores para que los aprendices trabajaran en ellas para su proyecto de primavera. Fue un éxito para los pintores, ya que pintar en superficies no planas y tan frágiles era una novedad para ellos. Por supuesto, los artesanos de Aldencel tuvieron su turno. Esculpieron pequeños chumiles de madera retozando en el jardín de Pascua en el que se convertiría Rómulo. El color de la decoración era decididamente oro pálido para representar a Uneilshneide, con acentos de rosa para representar a Geduld, verde para la temporada de Flutrane, toques de blanco para Eguigelieve y algo de azul cielo pálido, ya que iban a crecer. Básicamente, los pasteles estándar de Pascua. Tuvo que pensar un rato sobre qué hacer con las decoraciones de las paredes. Esto era Jürgen Schmidt e incluso ella no podía hacer crecer hierba en las paredes interiores de un edificio de marfil. Así que se comprometieron a usar yeso como en invierno para la textura y lo pintaron de verde para simular la hierba. Se añadieron ramos de flores rosas y blancas aquí y allá. Los manteles eran todos de amarillo pastel y las esculturas de madera de chumil esparcida se pintaron en un color similar en honor a la festividad de Uneilshneide. Rómulo se volvió muy pastel. Afortunadamente, funcionó ya que los colores brillantes resaltaban contra las paredes de color verde oscuro con tema de hierba, para alivio de Rosemine. No era apropiado pintar lobos escondidos en el mural para el evento, pero estaba bien ya que de todos modos tenían la casa de huevos de Pascua. Esta vez invitaron a niños, y los niños sin bautizar eran bienvenidos siempre que estuvieran entrenados para ir al baño y usaran una máscara. Rosemine abrió una sala de juegos de primavera donde los niños menores de la edad de la academia podían pintar las cáscaras de huevos duros y buscar huevos sin molestar a los adultos que comían. Tenían allí dulces y comida para picar para que los niños disfrutaran a su antojo. La casa de huevos era principalmente al aire libre. La nieve fue retirada de los jardines, se activaron herramientas para calentar el espacio y los caballeros vigilaban a los niños por su seguridad.
Los huevos escondidos para la caza tenían pequeñas piedras Fai de registro en su interior, y los niños estaban encantados de llevarse a casa lo que encontraban en pequeños frascos de vidrio. Wilfrid fue obviamente el campeón del día. Había encontrado la mayor cantidad de huevos en la casa y mostró su frasco lleno a todos con una sonrisa brillante e inocente en su rostro. Por supuesto, Charlotte y Melchior también vinieron al evento, aunque con máscaras ya que aún no estaban bautizados. Los dos eran muy adorables, y Rosemine no pudo resistirse a mimarlos cada vez que estaban cerca. Todos guardaron algunos de los huevos duros pintados que encontraron para su madre Florencia porque ella no podía estar allí. Rosemine tuvo que aconsejar a los tres que no le dieran huevos duros a su hermana menor. Tu hermana aún es demasiado pequeña para la comida sólida, le dolería la barriga. Aunque estaba segura de que los adultos los detendrían, no era descabellado que los niños alimentaran inocentemente a sus hermanos bebés. O, como cuando comí demasiado de tu helado, supuso Wilfrid. No exactamente, pero bastante cerca. No te preocupes, hermana, dijo Charlotte con un asentimiento confiado. Me aseguraré de que los huevos estén lejos de las manos de nuestra hermana bebé. Con sus ojos azules brillando detrás de su máscara de cachorro de león ocre, su cabeza llena de rizos y su expresión decidida, era demasiado adorable. Y también el pequeño Melchior. La ternura es justicia. Mantén la calma, Rosemine, no te desmayes por la ternura ahora. El libro sobre la festividad fue bien recibido por los adultos, que supuestamente no tenían idea del significado del cambio de estaciones. Los nobles tenían un conocimiento básico de los dioses para poder aprobar la academia y usar el mana, pero era la primera vez que los dioses les parecían interesantes. Incluso Christine quedó completamente impresionada. Tomó nota en su díptico para hacer una recopilación de días festivos y cuentos cortos relacionados con los dioses para publicar más tarde. No hace falta decir que la fiesta fue un éxito, complaciendo tanto a niños como a adultos. Lavinia habló con Rosemine después, y se decidió compartirla entre todos los nobles del ducado en el castillo el año siguiente. Quizás los nobles carecen de suficientes actividades de ocio. Definitivamente vamos a tener más días festivos. Sería agradable que alguien más, preferiblemente un adulto, pudiera tomar la iniciativa de organizarlos en el castillo si solo les doy el modelo básico. Se lo preguntaré a Lavinia más tarde, pero creo que probablemente estará demasiado ocupada para eso. Lo que significa que mi madre también está demasiado ocupada. Hablando de renovación y purificación, finalmente se programó el Entwickel Niwasen del centro antes de la conferencia de los archiduques. Entre la ayuda reciente de Lavinia en el suministro de los cimientos y el absurdo atraso de piedras Fai llenas de las herramientas de mana infantil de Rosemine, había suficiente mana para hacerlo realidad. Rosemine envió una lista de precauciones a los ciudadanos del centro a través de Freida, Beno y su familia del centro mientras ella estaba fuera para la oración de primavera, y Ferdinand se encargó del Wasen en toda la ciudad como la última vez. Todo salió sin contratiempos. No hay nada como una buena limpieza primaveral, pensó Rosemine. A medida que se acercaba la conferencia de los archiduques, se sintió satisfecha. La inminente salida de Verónica significaba que la renovación de Ehrenfest finalmente estaría completa. Eso fue hasta que descubrió que Ferdinand también iba a la conferencia de primavera. Oh, no. ¿Qué pasa si Raublut lo descubre? Especialmente con su cabello largo. ¿Qué debo hacer? Rosemine se preocupó por ello, pero no había forma razonable de advertirle de antemano sin revelar su conocimiento del futuro. En cambio, trató de apelar al científico loco que llevaba dentro usando una herramienta mágica. A medida que se acercaba la conferencia, Rosemine trabajó junto con sus eruditos Ivander, Armud, Elmina y Natanael para crear una herramienta mágica sutil que ocultara temporalmente el nivel de mana y la identidad del usuario. La excusa que dio fue para asegurar el anonimato de las modelos de Ventuchte. Las máscaras modelo actuales ya tenían círculos bordados que ocultaban los niveles de mana. Era necesario para garantizar el anonimato debido al componente de detección de mana que ayuda a encontrar a otras personas. Pero no estaba de más construir una función para disfrazar la identidad de aquellos con rasgos físicos que destacaban demasiado. Sus eruditos se entusiasmaron al aceptar el desafío. Al final, crearon una herramienta con forma de monóculo ornamentado que podía añadirse a las máscaras. No era como el amuleto de Verbergen.
En lugar de invisibilidad completa, funcionaba para engañar a otros haciéndoles creer que el portador tenía rasgos ordinarios y olvidables en cuanto a la apariencia. La herramienta no hacía desaparecer a uno, solo convencía a otros de ignorarlos. Como Damuel, básicamente, concluyó Armut sin piedad. Damuel parecía realmente herido, pero por alguna razón, Ernesta salió en su defensa. No es olvidable. Solo tiene una presencia reconfortante, dijo con un leve rubor. Oh. ¿Podría Bloanfa estar bailando entre ellos? Ufufufu, bueno, siento un poco de pena por Piline, pero espero que esta no sea otro romance fallido para Damuel esta vez. Quizás Piline encontrará a alguien igualmente adecuado para ella en el futuro. Rosemine se reunió apresuradamente con Ferdinand y le pidió que evaluara la nueva herramienta como su mentor. ¿Cómo irás a la conferencia para la ceremonia de atadura estelar? ¿Podrías usarla durante tu estancia para probar sus capacidades? Como es una reunión llena de nobles por todas partes, sería un campo de pruebas adecuado. Apeló con fervor. Ferdinand la examinó con fascinación. ¡Qué herramienta tan peligrosa pero intrigante! Estoy bastante impresionado. Está bien. Como tu mentor, aceptaré este desafío para probar la herramienta. ¿Puedo probar una también, Lady Roseman? Preguntó Justus emocionado. Afortunadamente, tenía algunos prototipos de sobra, así que le dio uno también. Asegúrate de ponértelos antes de salir del dormitorio. Enfatizó. Una restricción de la herramienta era que aquellos que vieran al portador ponérsela no se verían afectados. Ferdinand tenía que empezar a usarla antes de partir del dormitorio y tenía que mantenerla puesta. Te oí la primera vez que lo dijiste. Tendría que hacer eso para probar la duración de la herramienta. Sea al menos eso, tonta. No olvides quién es el mentor aquí, dijo Ferdinand con un resoplido. Rosemine hizo un puchero, pero al final le agradeció por ayudar con su experimento. Espero que esto funcione. Aunque solo estará allí por poco tiempo, realmente espero que esto mantenga a Ferdinand a salvo. En el evento de la renovación de Uneilsgneide, los niños, Lady Rosemine, ¿por qué hay chumiles dorados? Rosemine, bueno, es un sirviente de Uneilsgneide y representa un corazón puro. Se llama Peter Cottontail y usa su cola esponjosa para guiar a los perdidos. Solo aquellos con buen corazón pueden ver más que su cola. Uneilsgneide le dio Peter a la joven Mestionora como regalo con la esperanza de que ella siempre se mantuviera buena y tuviera un corazón puro. Niños, wow. Qué increíble, Rosa en su cabeza, Mestionora, perdona mi mentirijilla. En el reino divino, Mestionora, ufufufu, qué historia tan fascinante. Mi chumil dorado no tenía nombre, pero creo que ahora lo llamaré Peter. Después de que la historia improvisada de Lady Roseman se popularizara, la propiedad de chumiles en Erenfest comenzó a aumentar. Las casas de huevos y los juegos de buscar la cola esponjosa comenzaron a convertirse en un elemento básico para las fiestas de renovación de Uneilsgneide. Y los niños sin bautizar llevarían lindos trajes y máscaras de chumil dorado para la festividad para mostrar sus corazones puros. Fin del capítulo 63 y fin de la parte 39. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de irte, coméntame tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar?